Le damos la bienvenida a la doctora Paola Hervis, moderadora de esta noche. Doctora, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este segundo día, el segundo módulo de nuestro curso a propósito del Día Internacional de la Mujer. Hemos diseñado un mes más que estará presentando temas muy importantes en relación a patología de la mujer, endoginecología, y esta noche empezaremos con la siguiente charla. A continuación voy a presentar a la doctora Magali Macías. Ella es una socia de nuestro núcleo Pichincha y es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en endocrinología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, médico tratante en el Centro Clínico Quirúrgico Hospital del Día del IES de Santo Domingo de los Áchilas y es médico tratante en la Clínica Santiago en Santo Domingo de los Áchilas, también educadora en diabetes, con un título otorgado por la Universidad de Emory en Atlanta de Estados Unidos y miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología. El tema que esta noche nos va a presentar, muy importante, hiperprolactinemia. ¿Cómo estudiar y cuándo tratar? Adelante, Maggie. Bienvenida y gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los asistentes. Quiero agradecer una vez más a la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha, permitirme participar de estas jornadas. Qué bueno el día de hoy en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Les voy a hablar acerca de hiperprolactinemia, cómo estudiar y cuándo tratar. Primero tenemos que saber acerca de la prolactina. La prolactina es una hormona formada por 198 aminoácidos codificada en el cromosoma 6 y se produce en las células lactotropas de la adenohipófisis. Yo quiero que vean la estructura de la prolactina, que es muy similar a la hormona de crecimiento y también al lactógeno placentario, pero no solo se produce en la adenohipófisis, sino en diferentes partes del cuerpo. La prolactina va a tener una secreción pulsátil. Van a dar estos picos de prolactina en un 12 a 14 veces al día y van a ocurrir cada 2-3 horas y puede durar este efecto unos 15 a 20 minutos. Aumenta la amplitud de los pulsos en la noche y va a disminuir al despertar. Quiero explicarles un poco el eje lactotropo. Nosotros tenemos a las células infundíbulo-tubulares del hipotálamo. Estas células van a producir dopamina. La dopamina debe de pasar este tallo hipofisario hasta llegar a la pituitaria anterior, a la adenohipófisis, y va a estimular a los receptores dopaminérgicos de las células lactotropas y su efecto es inhibitorio, es decir, la dopamina inhibe la prolactina. La prolactina tiene su efecto sobre el tejido mamario y en el caso de la succión va a producir a nivel de las vías aferentes neuronales un estímulo positivo sobre el hipotálamo. Otros estímulos positivos en el hipotálamo es la hormona liberadora de tirotrofina, los estrógenos, la hormona liberadora de GH, los fármacos antagonistas de la dopamina como metoclopramida, domperidona, el DIP, la serotonina y su precursor, antihistamínicos, el estrés y la disminución de los glucocorticoides. En cambio, los inhibidores son los agonistas dopaminérgicos, la GABA y la somatostatina. Las funciones de la prolactina ya conocidos a nivel del tejido mamario ayuda a la proliferación y desarrollo de esta glándula, así como la producción de leche a través de proteínas que se sintetizan en el hígado como la caseína y la lactoalbúmina. Tiene un efecto inmunoestimulador porque favorece la producción, la proliferación de los leucocitos, pero sabemos que la prolactina no es indispensable para un sistema inmunológico regulado. En cuanto al ovario y el testículo, existe una inhibición de la expresión del gen de la hormona liberadora de gonadotrofina e inhibe la secreción y pulsatilidad del mismo, lo que por ello un aumento de la prolactina va a disminuir
la testosterona va a disminuir el estrógeno causando un hipogonadismo. La prolactina a nivel sérico va a estar en diferentes isoformas. La forma monomérica, que corresponde a la más abundante, corresponde al 65-85% de la prolactina circulante. Pero también tenemos una big-prolactina o prolactina dimérica, que se encuentra en la sangre alrededor del 10 al 20%, y la big-prolactina, que tiene un peso molecular de 150 kilodaltons, que debe de estar en poca cantidad, menor al 10%. Cuando nosotros tenemos la big-prolactina aumentada, vamos a tener una entidad que es lo que llamamos la macroprolactina. Cuando hablamos del aumento de prolactina, decimos una hiperprolactinemia, definida con valores mayores a 25 en la mujer y mayores de 18 en el hombre. Es una entidad que va a ocurrir en las mujeres entre 20 a 50 años con una relación hombre-mujer de 1 a 10. Es decir, vamos a tener menos en los hombres, unos 10 pacientes por cada 100,000, y en la mujer mucho más, de 30 por cada 100,000. La presentación clínica en el 75% de los casos en las mujeres es el síndrome amenorrea-galactorrea, y en los hombres el 85% pérdida de líbido y disfunción eréctil. Es importante explicarle al paciente que viene con un estudio de prolactina elevado que no se preocupe, que en la mayoría de los casos esto es una situación benigna. Si bien la literatura dice que el prolactinoma es la causa más común de la hiperprolactinemia, es importante descartar causas como el embarazo, el hipotiroidismo y causas farmacológicas. Entonces, ¿por qué viene mi paciente? ¿Cómo va a ser la presentación clínica de una hiperprolactinemia? En la mujer, lo que decíamos, oligoamenorrea, galactorrea, pero también puede buscar fertilidad, acné, hirsutismo, dispareunia y osteopenia. En el hombre, la disminución del líbido, impotencia, infertilidad, también osteopenia, y la presentación de ginecomastia y galactorrea es muy patognomónica de la presentación de un macroprolactinoma. Asimismo como la presentación de síntomas de efecto de masa como dolor de cabeza, alteración de campo visual, nos orienta a pensar en una macroprolactinoma. Quiero que vean este estudio. Este estudio es un estudio muy importante en hiperprolactinemia. Es un estudio de Lucio Vilar del grupo brasilero. Este estudio tiene un N muy importante de más de 1,200 pacientes con prolactina alta, y ellos encontraron que los síntomas más comunes asociados a masas de prolactinomas era la presentación de amenorrea con galactorrea. Tomen con cuidado esto que dice este estudio, por cuanto estos son estudios realizados en hospitales de referencia de tercer nivel, donde obviamente van a encontrar más patología hipofisaria. No quiero que se lleven el concepto que ante una hiperprolactinemia voy a pensar en una masa a nivel de hipófisis. Todo lo contrario, tenemos que pensar primero en causas fisiológicas, en causas farmacológicas y en causas patológicas. Recuerden que la prolactina es una hormona de estrés y puede estar elevada en diferentes situaciones de forma fisiológica, como en el embarazo, la lactancia, el estrés, el ejercicio, el dormir y también las relaciones sexuales. En este estudio de Vilar, ellos encontraron la segunda causa, que eran los medicamentos. El 14.5% correspondía a causas farmacológicas, donde los antidepresivos y neurolépticos correspondían al 30% de los fármacos. No les quiero mencionar toda la gran cantidad de fármacos que producen aumento de prolactina, pero sí los más importantes, los que hay que tener en cuenta. El haloperidol, la risperidona, la metoclopramida, la domperidona, son medicamentos que pudieran subir más de 250 la prolactina. Medicamentos de uso común en atención primaria como fluoxetina, verapamilo y los estrógenos también pueden producir este aumento, y hay que estar pendiente de preguntarle al paciente eso. Hábitos como el uso de marihuana y el alcohol también hay que preguntar durante el examen físico. Cuando tenemos la sospecha de una hiperprolactinemia farmacológica, ¿qué debemos de hacer? Primeramente,
vemos estas prolactinas que no son tan elevadas, menores a 50, y nuestro paciente quiere ya deríveme a endocrinología, hay que calmarle al paciente y decirle que lo más probable que esta elevación leve de prolactina sea por su medicación y que vamos a hacer una vigilancia de esta prolactina en 1 año. Si esta prolactina va subiendo en el tiempo o ya es una hiperprolactinemia moderada grave con más de 50, nuestro paciente tiene síntomas, oligoamenorrea, pérdida del deseo sexual, tenemos que consultar al psiquiatra. ¿Es seguro cambiar o suspender el fármaco? Si mi psiquiatra dice no es seguro, tenemos que hacer una resonancia nuclear magnética de hipófisis por cuanto ha habido un incremento y hay sintomatología en relación con el aumento de esta prolactina. Pero el psiquiatra nos dice que es seguro suspender el fármaco, lo suspendemos y repetimos la prolactina en 3 a 4 días. Si hay una disminución de esta prolactina, hemos tenido ya el diagnóstico de una hiperprolactinemia por fármacos. Hablemos de las causas patológicas, donde también tenemos un amplio diagnóstico diferencial, donde quiero que tengamos en cuenta causas sistémicas de tipo endocrina, como es el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y el síndrome de ovario poliquístico. Vamos a ver por qué en esta mini guía que hace Lucio Vilar, pone el síndrome de ovario poliquístico en interrogación. Pero otras causas como la insuficiencia renal, la cirrosis, la pseudociesis, la epilepsia, también forman parte de este diagnóstico diferencial. Enfermedades hipotalámicas a la cabeza craneofaringiomas, enfermedades hipofisarias, obviamente los prolactinomas y el acromegalia, que también puede producir alrededor del 20-25% también una cosecreción con prolactina. Los trastornos del tallo, aquello que lesione la pared torácica, estas cirugías de prótesis mamarias, los piercing, las quemaduras, todo lo que afecte mi caja torácica, el herpes zóster, causas idiopáticas y también producción ectópica de prolactina por otros tumores y la macroprolactinemia. En este estudio ellos encontraron que más del 50% de los casos eran los prolactinomas, efectivamente. El segundo causa eran los fármacos. La tercera causa era la macroprolactinemia. Y en cuarto lugar, en empate, el hipotiroidismo con los adenomas hipofisarios no funcionantes. Entonces, hablemos de la causa más común, que es el prolactinoma. El prolactinoma corresponde al 50% de los adenomas hipofisarios. Tiene una prevalencia que es muy variable, entre 25 a 63 por 100.000 habitantes, con una incidencia de 2 a 5 nuevos casos por cada 100.000 al año. Lo más común es que sean microadenomas en el 90% de los casos y la presentación en las mujeres en edad joven, entre 25 y 44 años. En los hombres va a ser en edad más adulta, de 50 años, y lo característico es presentación de un macroprolactinoma, es decir, por arriba de 1 centímetro. El prolactinoma es un tumor esporádico, pero también puede estar relacionado con la neoplasia endocrina múltiple y el adenoma familiar. Quiero que vean esta imagen de hipófisis, el quiasma óptico, tallo hipofisario. Esta es la hipófisis, senos cavernosos, seno esfenoidal. Este es un corte sagital donde tenemos nuevamente tallo hipofisario, el quiasma óptico, la hipófisis que se asienta en la silla turca y la neurohipófisis que siempre va a ser hiperintensa. Tenemos esta imagen que es de un micro prolactinoma menor a 1 centímetro, que en el T2, que es decir, con contraste, vamos a encontrar la isointensa. Pero recordemos que la mayor ocasión es que estos microadenomas, estos adenomas hipofisarios sean hipointensos, no marcan el contraste. Este es un macroprolactinoma que tiene invasión supracelular, invasión de senos cavernosos. Otra causa que lo que vimos es la tercera causa, es la macroprolactina. Yo les explicaba que teníamos una prolactina que puede estar ligada a inmunoglobulinas como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, o también sobreagregadas. Esta sobreagregación o esta macroprolactina, al estar ligada con la prolactina, no va a poder actuar sobre el receptor de prolactina. Al no poder actuar sobre el receptor, esta macroprolactina va a ser biológicamente inactiva.
Diferentes estudios europeos consideran esta macroprolactina como entre el 8 al 42% de las causas de las hiperprolactinemias. Es importante saber que si mi paciente no tiene síntomas, no debería yo pedir estas prolactinas, porque nos vamos a encontrar con que toca descartar esta macroprolactina y a veces en nuestro medio es un poco complejo realizar un laboratorio especial que se llama precipitación por polietilenglicol. Algo muy común es el hipotiroidismo. Nosotros tenemos que en el hipotiroidismo tenemos la hormona liberadora de tirotrofina. Esta hormona va a hacer un efecto directo sobre las células del lactotropo y va a aumentar la prolactina. El hipotiroidismo es muy común. Se considera que en diferentes poblaciones hasta en 1 de cada 10 personas pudieran tenerla. Y sobre todo en mujeres por arriba de 50 años pudiera existir hasta 1 de cada 4 mujeres. Recuerden que este hipotiroidismo podemos ver hasta un 40% de los casos también aumento de prolactina. Inclusive en un hipotiroidismo subclínico pudiéramos encontrar hasta en un 22% de los casos el aumento de la prolactina. Quiero que vean esta imagen. Esta imagen es de una hipófisis que está difusa, aumentada, que invade incluso un poco la parte supracelular. Esto de aquí es luego del tratamiento del paciente que toma levotiroxina, se trata de un hipotiroidismo primario. Otra causa es el síndrome de ovario poliquístico. La característica de este síndrome es que las mujeres tienen un hiperestrogenismo. El estrógeno también tiene un efecto directo sobre las células del lactotropo y va a aumentar la prolactina. En 1980 se decía que el 7% de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico van a tener hiperprolactinemia. Filio en el 2007 y más adelante el estudio de Polonia del 2015 no encontró esta asociación. Quiero un poquito explicarles el estudio de Polonia del 2015, donde ellos hicieron mediciones de prolactina cada 3 horas de pacientes sin y con poliquistosis ováricas y como ustedes se pueden ver en la imagen, no hay mayor diferencia entre los niveles de prolactina. Y ellos concluyen eso, que el SOP no se asocia a niveles más altos de prolactina y que debería tratar ambas entidades de forma diferente. Hay que tomar esto con mucho cuidado porque esto es un estudio con una casuística muy pequeña de 125 pacientes donde no se aclara el tratamiento que estaban recibiendo las pacientes con poliquistosis. Otra causa es la insuficiencia suprarrenal. Nosotros tenemos que el corticoide hace un efecto también de inhibición sobre la prolactina. Al no tener al inhibidor, vamos a tener un aumento de la misma. Esto puede ocurrir en los pacientes, por ejemplo, que tienen el síndrome de Addison. Este hipocortisolismo va a estimular a tener el aumento de la prolactina y va a regularse, va a disminuir la prolactina una vez que hemos reemplazado a estos pacientes con la corticoterapia. Entonces, ¿cómo vamos a valorar a mi paciente? Recordar siempre la presentación clínica. ¿Por qué viene? Por oligoamenorrea, viene por galactorrea. El paciente varón va a ser difícil a veces que nos pueda decir que está con disfunción eréctil, pérdida de líbido. Hacemos una historia clínica completa, el antecedente personal, sufre de gastritis, tiene enfermedad psiquiátrica, depresión, ansiedad, psicosis, está tomando, qué medicamentos toma. El examen físico nos vamos a orientar también a si nuestro paciente tiene enfermedad renal, edema de miembros inferiores, si tiene tinte ictérico, si tiene arañas vasculares, si nuestro paciente tiene bocio, piel seca, diferentes cosas que nos van a orientar a diferentes etiologías. Descartar causas fisiológicas, si hay un atraso en el ciclo menstrual, sospecha de embarazo y luego de todo esto vamos a solicitar la prolactina. La guía del Endocrino Society del 2011 nos dice que no solamente pidamos la prolactina, sino que también hay que solicitar función hepática, función renal, TSH y aunque la paciente lo niegue, hay que descartar embarazo. ¿En qué condiciones se debe realizar la prueba de prolactina? Recuerden que es una hormona de estrés. Lo ideal es que se realice en ayuna. Lo recomendado en fase folicular temprana, acuérdense del estrógeno. Si hacemos esto durante el episodio de la ovulación, vamos a tener prolactinas más altas. Debe realizarse fase folicular temprana, tercer al quinto día de regla.
no existir estimulación mamaria 48 horas antes, no coito, igual 24, 48 horas antes, no ejercicio 30 minutos antes, no estrés. Recordar que hasta incluso el estrés de la venopunción puede causar elevación de la prolactina entre 40 a 60 nanogramos. Un solo valor de prolactina tampoco es suficiente. Es recomendable por lo menos tener 2 valores de prolactina, salvo que el nivel de prolactina sea llamativamente alto, por arriba de 80 a 100, no repetiríamos. Estos valores de la prolactina también me pueden orientar a la causa. Valores por arriba de 250 claramente hablan de un macroprolactinoma o de mi paciente que pudiera estar tomando alguno de estos 4 medicamentos. Valores entre 100 a 250 también me orienta a un microprolactinoma. Recordar también que alrededor del 25% de los microprolactinomas va a tener valores menores a 100. Entre 25 a 100 sí toca descartar algunas causas secundarias, la macroprolactinemia, los adenomas hipofisarios no funcionantes y la desconexión del tallo. ¿Cuándo vamos a solicitar una resonancia de hipófisis? Yo sí considero que la resonancia nuclear magnética de hipófisis con contraste, sin y con contraste con gadolínio, lo ideal es que la sugiera, la realice y la solicitara el endocrinólogo. Pero si los médicos bien formados están seguros que han hecho una buena evaluación, descartaron causas fisiológicas, descartaron enfermedades endocrinas, no hay hipotiroidismo, no hay Addison, no hay SOP, no hay otras causas sistémicas, no hay enfermedad renal, no hay enfermedad hepática, descartaron fármacos y tenemos prolactinas en 2 ocasiones por arriba de 100, mi paciente tiene dolor de cabeza, alteración del campo visual, está muy bien que solicitemos la resonancia de hipófisis. Pero debemos tener en cuenta también que el 10% de la población adulta presenta un incidentaloma hipofisario, la cual puede llevar algunas confusiones. Una confusión que también pudiéramos tener es la presencia de un adenoma hipofisario no funcionante versus un macroprolactinoma. El macroprolactinoma, como decíamos, va a tener valores de prolactina mucho más alta, por arriba de 250, incluso 1000. Pero mi adenoma hipofisario no funcionante, por ser una causa de desconexión de tallo, va a ser menor a 100. Pero también pudiéramos tener engañosamente alteraciones en el laboratorio, algo que lo llamamos el efecto Hood o el efecto gancho. ¿De qué se trata esto? Nosotros tenemos que para la medición de la prolactina debe de formarse un sándwich donde la prolactina va a unirse al antígeno de captura y al antígeno de señal y formar este sándwich. Pero cuando tenemos tanto antígeno, tanta prolactina, se satura tanto el antígeno de captura como el antígeno de señal y cuando voy a realizar la medición, resulta que tiene baja la prolactina. Esto lo podemos sospechar cuando tenemos masas sospechosas de macroprolactinoma, adenomas hipofisarios grandes y la prolactina nos sale muy bajita. Entonces pedimos dilución 1 en 100 y vamos a tener el aumento de esta prolactina. También podemos tener otra situación donde la prolactina, este antígeno, pudiéramos encontrar algunos similares a la prolactina y pudiera falsamente darnos una hiperprolactinemia. Esto puede ocurrir con los anticuerpos endógenos, lo que incluyen anticuerpos heterófilos, antianimales, autoinmunes, anticuerpos inespecíficos y factores reumatoideos, que tienen una similar estructura y pudieran competir por este anticuerpo de captura. Esta interferencia también, la FDA ha dado una alerta en el 2017 porque la biotina también pudiera interferir en estos inmunoensayos y dar alta a la prolactina. El manejo de hiperprolactinemia, luego de descartar diferentes cosas, como decíamos, el embarazo, causas renales, hepáticas, hipotiroidismo,
algo que afecte mi caja torácica, Lucio Vilar sugiere que todos los pacientes deberían pasar por una resonancia nuclear magnética y un screening de macroprola. Les he simplificado un poco este cuadro y nosotros podemos tener tres situaciones. Si mi resonancia es normal y tengo una macroprola elevada, es una macroprolactina. Si mi resonancia es normal y tengo una prolactina monomérica alta, es una hiperprolactinemia idiopática. Si tengo un microadenoma con prolactina monomérica alta, es un microprolactinoma. Y si tengo una macroprolactina positiva, estoy ante una entidad doble, una macroprola asociada a un adenoma hipofisario no funcionante. Si tengo un macroadenoma con prolactina monomérica alta, es un macroprolactinoma. Pero si tengo una macroprola positiva con prolactina monomérica no tan alta, menos de 100, voy a descartar el efecto Hood que conversamos y vamos a tener dos situaciones. Si es positivo el efecto Hood, es un macroprolactinoma y si no, volvemos a tener dos situaciones. Un macroprolactinoma con una macroprolactina con un adenoma hipofisario no funcionante. El tratamiento va a ser de acuerdo a la causa, a la edad y a la clínica del paciente. Vamos a encontrarnos con 4 escenarios clínicos. El primero es el macroprolactinoma, cuyo tratamiento va a ser siempre de primera elección tratamiento médico con agonistas dopaminérgicos como la cabergolina. El microprolactinoma solo se va a medicar bajo ciertas circunstancias. Recordemos que el micro no se va a transformar en macroadenoma. Esto ocurre en muy pocas ocasiones, alrededor del 7% de los casos. Incluso estos microprolactinomas pudieran en el 30% de los casos normalizar la prolactina sin ningún tratamiento. Solo los vamos a medicar cuando nuestro paciente tenga amenorrea, galactorrea, infertilidad, disfunción sexual. Incluso si mi paciente solo tiene amenorrea, no busca embarazo y es paciente psiquiátrica, pudiéramos dar estrógeno. La macroprolactinemia no medicamos y la hiperprolactinemia idiopática también solo medicamos de acuerdo a la clínica del paciente. Los agonistas dopaminérgicos usados en nuestro medio es la cabergolina, que se empieza con dosis de 0,25 a 0,50, de 1 a 2 veces por semana, con una dosis máxima de 2 miligramos semanal, y resulta en una normalización de la prolactina alrededor del 86%. Las guías del Endocrine Society del 2011 recomiendan que deberíamos medicar con estos agonistas dopaminérgicos más de 2 años de tratamiento, cuando la prolactina ya es normal, cuando mi tumor ya no es visible por resonancia, pero aún así tenemos un riesgo de recurrencia variable entre un 23 al 78%. Un estudio del 2017 del grupo de Seúl, donde hicieron el seguimiento de 89 pacientes con prolactinomas, encontraron una buena remisión del 66.7% con estas 3 características: cuando el tumor ya no era visible, cuando la prolactina se mantuvo siempre menor a 1 durante el tratamiento y cuando por lo menos tenía 6 años de tratamiento. Quiero concluir con que el síndrome de galactorrea-amenorrea es la presentación más frecuente de la hiperprolactinemia entre el 70 y 75% de los casos. Es importante tener más de un valor de prolactina, como decíamos, por lo menos 2. Recuerden las condiciones adecuadas que se debe tener para esta venopunción. La prolactina es una hormona de estrés. Si bien los estudios indican que la principal causa de hiperprolactinemia son los prolactinomas en más del 50% de los casos, la resonancia nuclear magnética no debe de ser solicitada antes de descartar causas muy comunes como el embarazo, el hipotiroidismo, causas farmacológicas, insuficiencia renal y hepática. La hiperprolactinemia es un desafío clínico ante la presencia de casos de macroprolactina, que como vieron era la tercera causa de hiperprolactinemia. Además de los fallos que pudiéramos encontrar en los métodos inmunométricos, como vimos el efecto de Hooke, anticuerpos endógenos y la biotina. Se sugiere que sea el especialista endocrinólogo quien solicite imágenes hipofisarias en aquellos valores de prolactina entre 25 a 100 para su mejor interpretación. Quiero dar gracias por su atención, gracias a la invitación que me hace la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología
Y también concluir con este mensaje, hoy en el Día Internacional de la Mujer, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maggie, por tu excelente charla. Y a propósito, y respetando el tiempo que tenemos unas preguntas de todos los asistentes. Voy a tratar de englobar una pregunta y con un poquito de introducción, recordarles la importancia de hacer una adecuada anamnesis e investigación de fármacos, porque hay una importante lista de fármacos que generan hiperprolactinemia, de los cuales también los anticonceptivos orales combinados la pueden generar, que es una de las preguntas de la doctora Sofía Beltrán. Y para responder la pregunta de la doctora Evelyn Campoverde, ella nos dice, muchos de los pacientes usuarios de psicofármacos son crónicos. ¿Sería recomendable incluir en los exámenes de control rutinario la dosificación de prolactinemia? ¿En qué caso sería recomendable y con qué frecuencia? La verdad, hay guías que recomiendan antes de dar el agente psicotrópico, más bien el psiquiatra antes debería solicitar la prolactina. Si mi paciente ya está tomando psicofármacos, yo solo voy a pedir la prolactina si mi paciente tiene síntomas, como decíamos, pérdida del deseo sexual, alteración de los ciclos menstruales, que tenga síntomas de un hipogonadismo. Recuerden que el 85% ese es el síntoma de hipogonadismo. Poco común otros síntomas que pudiera tener el paciente, pero la alteración del ciclo menstrual en la paciente femenina, la pérdida de líbido, la disfunción eréctil en el varón, son los síntomas que me indicaría pedirle una prolactina a este paciente y explicarle también que este valor de prolactina 45, 40, no es de alarmarse, se considera en relación a los psicofármacos y lo vigilamos, esa prolactina. Hay guías que ya dicen, vigílelo en un año nuevamente la prolactina. Si esta prolactina viene en aumento, mi paciente tiene sintomatología, ahí es donde yo debería consultar si puedo suspender el fármaco y medir prolactina a los 3-4 días. Si hay el descenso de prolactina, esa es la causa, el fármaco. Si no hay el descenso de prolactina, tuviéramos que comenzar a hacer estudios de resonancia. Pero hay que tener muy en cuenta, ya es una recomendación en los colegas psiquiatras, medir prolactina, pero antes de empezar el psicofármaco. Perfecto. Y la última pregunta, Maggie, en vista de las condiciones no solamente económicas, sino de acceso, y luego de haber hecho todo el análisis, el abordaje diagnóstico, ¿cuándo valdría la pena realmente pedir una resonancia magnética? Es decir, ¿a partir de qué valor de prolactina sí se vería ese médico en la obligación de solicitarla para fines de encontrar un adenoma? Porque claro, muchas veces recibimos, claro que sí, estudios de resonancia que se han solicitado con valores menores de 50, ¿no? Claro, no, la recomendación es valores por arriba de 100. Valores por arriba de 100 hablan de una seguridad de que voy a encontrar algo en esa resonancia. Es verdad, nosotros tenemos recursos limitados, sobre todo en el área de salud pública. No vamos a pedir resonancias cuando no hay la necesidad en prolactinas bajas. La indicación es por arriba de 100. Los estudios dicen que por arriba de 100 voy a encontrar un microprolactinoma y por arriba incluso de 250 voy a encontrar macroprolactinoma.